Muy buenos días, Joe Santai Cajo. Es un placer poder volver a estar nuevamente con ustedes en este programa Jesús también habla chino, Yesuya con Chungman, en su versión número 245. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Dios los bendiga, Tin Chi Po Yao. Me acompañan en el día de hoy Juan Camilo Chen, colaborador de este programa, y nuestra invitada María de Himalaya. Con María conversaremos sobre su historia de conversión a los pies de la cordillera más grande del mundo, del Himalaya. Bienvenida María a este programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí conmigo, con todos los que trabajáis y hacéis posible que Jesús también hable chino. Así es, gracias María. Antes de iniciar nuestro conversatorio de hoy, nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos al Espíritu Santo que llene nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Señor tu Espíritu, renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Llena nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos usar este programa para decir lo que tú quieres, el mensaje que tú quieres que demos a todos nuestros oyentes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El mes de octubre celebramos el mes de las misiones y por ello Radio María, inspirado en esta celebración y bajo el lema Soy misionero, soy Radio María, invitamos a todos nuestros oyentes a ser misioneros bajo este proyecto, porque donando nos convertimos en misioneros. El Papa Francisco ha escogido el tema para este mes de misiones. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Con tu donación, Dona tu Kilowatt, permitirás que Radio María pueda seguir hablando de lo que hemos visto y oído. Con tu aporte, Dona tu Kilowatt, colaborarás para que podamos sufragar los gastos de consumo eléctrico. No dejes de donar tu kilowatt. Llama hoy mismo al 260-3000, opción 3 para saber cómo donar. Y no dejes de ser un misionero donando tu kilowatt a Radio María para que no dejemos de hablar lo que hemos visto y oído. María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. A lo mejor muchos la conocen y han oído su testimonio. Ella se encuentra actualmente en Panamá, invitada por varios grupos, compartiendo su lindo testimonio. María en realidad se llamaba Amaya, hasta que Jesús se le manifestó de la mano de las misioneras de la caridad que viven en el Himalaya. Su cambio de vida ha sido tan radical que para este comenzar de cero quiso cambiar su nombre por uno nuevo. Ella es una de los 6 testimonios que escuchamos en la película Amanece en Calcuta. Pero quisiera que ella misma nos contara su historia. María, por favor, cuéntanos. Primero, preséntate para que todos los oyentes te conozcan. María es joven, la veo joven. Así que, bueno, María, cuéntanos. Muchísimas gracias, eso ha sido un halago precioso. La verdad es que voy a empezar presentándome así. Me llamo ahora María, pero efectivamente mi nombre era Maya. Tengo 47 años, nací el 14 de diciembre de 1973. Hola a todos los que estáis en el otro lado. ¿Y por qué estoy aquí? Porque en obediencia al Papa, a nuestro Papa Francisco, pues no puedo dejar de comunicar, de compartir lo que vi y escuché un día y transformó mi vida. De eso va esta historia hermosa, que es de amor, que es de misericordia y de esperanza en estos tiempos.
Cuéntanos, María, ¿quién eras tú antes de encontrarte con Cristo y qué hacías? Bueno, cuando me llamaba Maya, fui una chica normal, nací, voy a situar un poco geográficamente, soy española, he nacido en un pueblito que se llama Baracaldo, en el norte de España, en concreto en el País Vasco, en una familia católica no practicante y en la adolescencia, aproximadamente entre los 16 y los 18 años yo creo, es cuando me declaro atea, atea convencida por toda la nueva ola que venía a España en esos años entre los 80 y 90. Yo vivo toda esa plenitud de toda la nueva ideología que se mete en nuestras familias, en nuestros colegios, y yo soy una de las muchas mujeres que con odio hacia la Iglesia Católica y todo lo que saliera de ella, decidí abanderar y ponerme bajo una nueva bandera. Esa bandera sería el feminismo, así que me convierto en una mujer feminista, con una aversión a todo lo sagrado, a todo lo que tiene que ver con Dios, con la Iglesia. Son dos santos especialmente los que tengo, a los que de alguna manera odio especialmente, son Santa Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Y claro, en ese paquete de ateísmo y en ese paquete de feminismo compró todo lo que se sustenta, y ellos todo lo sustentan, esa ideología empieza a sustentarse en esos primeros albores, ¿eh? Son los primeros albores de lo que estamos viendo ahora. En esos primeros albores el paquete está formado por estar a favor del aborto como un derecho, una justicia y una libertad para las mujeres. Libre sexual, libertad sexual, promiscuidad absoluta. Por lo tanto, ya no existe el amor incondicional, ni tampoco el compromiso, ni la fidelidad, ni valores como la honestidad o la lealtad. Estoy a favor del divorcio también, y el último escalón, podríamos decir, aparte de construir un mundo de espalda a Dios, donde el hombre es el propio Dios de esa civilización, también estoy a favor de la eutanasia. La dignidad la encuentro en que uno decida cuándo quiere irse de esta vida, que como no hay nada después de ella, pues es absurdo palabras como sufrimiento, cruz y Jesucristo. Me parece curioso escucharte y cuando te escucho me llega a la mente la palabra del hijo pródigo, porque si yo fuera Dios, que ni un poquito quiero compararme con Dios para nada, pero si yo fuera Dios, tú fueras el hijo pródigo perfecto e ideal. O sea, no solamente eras extremadamente liberal, progresista, todo lo demás, y bueno, promovías y apoyabas el pecado, sino que eras atea. Entonces, ¿a quién más Dios no quisiera tocar y amar y mostrar su misericordia, no? Y darle, bendecirla hasta no poder más? Eras así entonces, Amaya, y bueno, nos cuentas que eras una enfermera en una clínica abortista. Cuéntanos un poquito de tu trabajo anterior. Así es. Todo culmina, esto solo eran las pinceladas de cómo yo respiraba, cómo latía, cuál era mi pensamiento y también mi conciencia, aparentemente. Sale, bueno, con 17 años, porque es parte también de la historia, con 17 años conozco al chico con el que me acabaré casando. Entonces, cerrando ese paréntesis, porque es lo que Dios al final utilizará, más adelante no vamos a hacer spoiler, que ahora se dice mucho eso. Entonces, ¿cómo sale ese trabajo? Pues no es algo que yo busco, es verdad que estoy en un momento, yo ya me he casado y surgen los típicos problemas siempre de los recién casados, como pagar al final la hipoteca, bueno, todo lo que todos sabemos. España además en ese momento tiene, la verdad, es que un índice de paro muy elevado. Mi esposo no tiene tampoco un trabajo estable. Esas son las condiciones en las que un día mi mamá me llama y me dice que hay una clínica con muchísima fama y reputación en Bilbao que está buscando personal sanitario en concreto. Y entonces yo al principio digo, bueno, eso es imposible porque yo no doy ni la talla, ni tengo la profesionalidad, ni el currículum que seguramente están buscando. Pero aún así me presento, paso el casting, las entrevistas y consigo el trabajo porque yo misma, después de ver toda la cola de chicas que se habían presentado al mismo trabajo y que solo había un puesto, yo misma decido hacer algo
que creo que puede ser lo que me salve para conseguir ese trabajo, ¿no? Y lo que propongo en la entrevista de trabajo es que yo estoy dispuesta a hacer el trabajo gratis durante 15 días, demostrarles mi valía, sí, yo les demostraba lo que valía y estaba tan segura, les dije así, con esta, esta seguridad. Seguridad. Les dije así, les dije, bueno, yo trabajo esos 15 días gratis y vais a estar tan enamorados de mí, os vais a quedar tan enamorados de mí que de alguna manera vais a no desear desprenderos de mí. Y lo dije con esa absoluta seguridad. Tal fue así que me contrataron. Así se abre la puerta a pasar yo al interior de lo que sería ese infierno en el que acabaría, ¿no? No sabía que estaba llamando a la puerta de ese infierno. Ahora, cuando veo toda la historia desde su final, echo la vista atrás con la misericordia del Señor y veo cómo Él, que nunca jamás nos aboca al pecado, por supuesto, cuando nosotros lo escogemos, cómo todo obra para el bien de Dios, ¿no? Y esto es un pedacito de cómo obra todo para el bien de Dios. Y entonces, al contratarme, me acabaré convirtiendo en una enfermera abortista. Os puedo detallar un poco, si queréis, en qué consistía ese trabajo. Trabajaría, bueno, una enfermera abortista, el lugar que le corresponde son los quirófanos, porque va a asistir al asesinato de cada no nacido a través de la práctica abortista que en ese momento, en esos años sobre el 2000, para situarse un poco la gente temporalmente, o sea, de esto hace muchos años, para que no haya confusión ni error. Mi trabajo en ese tiempo consistía en esos quirófanos en preparar un quirófano abortista. Un quirófano abortista es sencillo, no tiene que tener mucho gasto porque pensar que todo esto va a nivel humano, voy a empezar por ahí, a nivel humano, de dinero, mucho, mucho dinero. Y también tiene que ver con el control de la natalidad, ¿no? Como desde altas esferas controla la natalidad de cada país. Sería lo que llamamos hacer ellos decidir como dioses que creen ser quién vive y quién muere. Yo participaré directamente sobre quién muere a través del asesinato de los más indefensos del mundo, los que no tienen voz porque no pueden hablar, los que están en el vientre de sus mamás con sus corazones latiendo. La técnica que se empleaba en ese momento era por medio de unos hierros vaginales cuyo grosor y cuya longitud dependía del número de semanas de gestación. Ese era mi trabajo, colocar esa mesa con el instrumental para cada mujer que de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde, cada 10 minutos pasaría por ese infierno llamado quirófano y se tumbarían en aquella camilla que es una camilla de muerte. Mi trabajo era muy sencillo, además de preparar ese quirófano con una pantalla de ecógrafo que estará dada la vuelta para que la mujer cuando se tumbe en la camilla no vea las imágenes, y apagado el sonido del ecógrafo para que la mamá, la mujer, jamás escuche el latido cardíaco de vida del pequeño ser hijo suyo que lleva en su vientre, se apaga por eso el sonido. Yo soy la persona también encargada de vigilar estas cosas. Cuando la mujer está tumbada en la camilla y acomodada y tapada perfectamente, entonces se vuelve a dar la vuelta a la pantalla del ecógrafo. El sonido no se encenderá nunca porque no necesitamos, ni el médico ni yo, el sonido. Con todo esto preparado, deciros que yo voy a la sala de espera, llamo por el nombre a la mujer, he mirado antes en su historia clínica el número de semanas de gestación, si es el primer o aborto o ha habido más abortos a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque si es el primer aborto, yo tendré sobre todo que estar muy atenta para las dos cosas fundamentales que tengo que impedir. Una es que se levante de aquella camilla, y lo intentarán muchas, y la otra es evitar los problemas que van asociados a que lloran o gritan o patalean o se echan atrás, se arrepienten, empiezan, o
quieran hablar conmigo o con el médico. Está prohibida toda interacción humana. Yo no tengo que mirarla a los ojos, no tengo que consentir que ella quiera entrar en diálogo conmigo, no tengo que permitir nada de eso. Si ya ha habido más de un aborto, ese no es el primero. Esta parte está un poco más salvada porque van con otro tipo de actitud que no tiene nada que ver al primer aborto, en general estoy hablando, pero tendré que tener cuidado del segundo porque tengo que confirmar eso. Y es porque las paredes del útero están ya de los legrados, de los raspados, para limpiar bien de todo lo que pueda quedar como resto de su hijo que habitaba y vivía en su útero. Tengo que asegurar al médico el número de abortos que ya se le han practicado, porque consecuencias inmediatas post-aborto a no un primero, sino a muchos otros, entre ellos con mucha facilidad, con ley y sin ley del aborto, lo voy a volver a repetir, con ley y sin ley del aborto, una de las consecuencias fundamentales es una hemorragia que puede llevar a la muerte a la mujer. Con ley, aprobando el asesinato de los no nacidos y sin ley. De las dos maneras, porque ahí abajo impera la pericia del ginecólogo, para lo que no tiene nada que ver la ley, la pericia del ginecólogo, y como comprenderéis, no desgasta en pericia, porque va a ejecutar un asesinato. Ese será mi trabajo cuando acaba de realizarse este cruel y silencioso holocausto, que es como yo lo he denominado desde que empecé mi primer testimonio para gloria de Dios, holocausto de este siglo, el de los no nacidos que no pueden y están silenciados porque unos pocos han secuestrado la verdad de lo que sucede en esos quirófanos, donde no hay feministas, donde no hay ley, donde no hay gobernantes, donde no hay legisladores. Allí solo estamos la mujer engañada, cegada, ensordecida y muda y llena de manipulación por una sociedad que necesita asesinar a los más indefensos. Ahí abajo estará un ginecólogo dispuesto a cualquier cosa por ganar dinero, poder, reputación y contactos, y una mediocre enfermera, como sería yo en este caso, capaz de hacer todo eso por un sueldo miserable y por una progresión profesional en ascenso, como era en mi caso, y por miedo. Esa es la realidad de ahí abajo. Qué fuerte, María, lo que nos cuentas. Qué fuerte, la verdad es que, wow, hasta se me paran los pelos. Me pareció un poco curioso la parte que dijiste que odiabas a estos dos grandes santos de nuestro tiempo, ¿no? Quiero hacer una intervención y te quiero hacer una pregunta antes de que continúes con el procedimiento en sí de un aborto. Me parece un poco curioso cómo el diablo se aprovechó de tu necesidad. Recién casada, no tenías trabajo, necesitabas un ingreso para poder estabilizarte, ¿no? Y poder crear una familia funcional, supongo que eso era lo que querías. Entonces, bueno, el proveedor se aprovecha de nuestras necesidades, ¿no? Si no nos rendimos ante Dios, nos rendiremos ante otra cosa. Y pues por ahí pienso que fue el diablo como que te aló y te secuestró hacia ese hueco, ¿no? En esa, cuando tratabas con las pacientes y antes de entrarlas al quirófano, ¿nunca sentiste remordimiento al ver esas caras desoladas y rotas? Pues verás, en ese momento no, es al salir. Ahí, en ese primer momento inicial, que es al pasarlas al quirófano, no lo sentía porque era todo tan rápido. En ese momento yo solo estaba pendiente de que todo fuera bien, de que todo estuviera al agrado del ginecólogo, que solo entrará, ejecutará y se marchará como una máquina de ejecución. Era después, cuando yo la sacaba, después de haber ejecutado el asesinato de su hijo, cuando ellas, con sus manos en sus vientres y como absolutamente zombies, blancas, pálidas, por supuesto, por la sangre que se pierde y por
notaban ese vacío que de repente se agarraban para intentar sujetarse, yo las llevaba agarraditas de un brazo y sucedían cosas como lo he pensado mejor, no quiero entrar, he pensado que quiero seguir adelante con la vida de mi hijo, pero yo les tenía que explicar que ya habíamos salido del quirófano, que ya había acontecido todo. Era una reacción postraumática, sí, imaginaos, ¿no? Yo ahí he pensado tantas veces, yo las miraba y decía también, ¿no? Pero o sea, si esto es lo que es correcto, si esto está bien, ¿por qué me siento así como una auténtica, como una basura? Pero enseguida yo volví a pensar, no, esto es lo mejor para ella, es que... Y te das un montón de justificaciones para justificar ese hecho, ¿no? Y ellas me agarraban fuerte y entonces esos eran los peores momentos, se quedaban o comenzaban, rompían a llorar y llorar, o yo me tenía que acabar marchando, por supuesto, porque ya me gritaban para pasar a la siguiente mujer. La otra forma de reaccionar también era quedándose enmudecidas absolutamente. Las he llevado viendo cómo cae todavía sangre entre sus piernas. Las he llevado pálidas en esa mirada que queda congelada en el tiempo, y su mirada se había congelado en el momento en el que habían sentido los primeros hierros, los primeros dilatadores entrar en su útero. Eso, ahí era cuando no podía permitir que durara mucho lo que yo veía. Por eso no miramos la realidad, no podemos mirar a los ojos la verdad, porque la verdad solo o se acoge y transforma tu vida, o se pisotea, o se mete debajo de toneladas de egoísmo, de justificaciones y de excusas. Y yo hacía eso cada día, y tenía que decir que ellas hicieran lo mismo, porque si no, ¿cómo sobreviviríamos a eso ellas y yo? No podríamos, por eso se sabe ahora, pero no lo quieren decir tampoco, se sabe que muchas mujeres jóvenes que se han suicidado ha sido consecuencia de haber realizado un aborto. No lo dicen. Jóvenes que tenían y que estaban abortando porque estaban en plenos estudios con becas y no querían fracasar a los ojos de sus padres, han asesinado a sus hijos. Mujeres casadas con una familia y con un esposo que aparentemente todo es idílico, que les ha dicho, ni un hijo más, este no lo quiero, deshazte de esto, y han acabado ahí asesinando a sus hijos. Mujeres que por una proyección profesional, para decir que sí a su jefe, que a toda costa no la quiere ver embarazada ni que coja la maternidad correspondiente, ha tenido que asesinar a su hijo. No eran especialmente mujeres de clase baja, eran todas de clase media alta las que estaban allí. Nunca he visto ni he escuchado a ninguna de esas chicas que estaría allí por haber sido violada. Claro que habrá alguna, pero es que una excepción no se puede, de este calibre, no se puede cogerlo y tomarlo como arma para presentar un proyecto de ley que acabará siendo ley, que diga entonces que es bueno y necesario para la mujer asesinar a su hijo porque es un error, porque es una cosa. María, qué impactante todo lo que estás diciendo. Desconozco, ¿tú eres madre? ¿Eres mamá? No he tenido No hijos. eres. Bueno, yo soy madre y soy madre de 3. Y imagínate, después que uno da luz. Soy madre espiritual de muchos hijos que claro. Dios le... Pues uno sufre un síndrome postraumático post embarazo, después de dar a luz, posparto. No Sí, me puedo imaginar todo lo que estas mujeres también deben sentir después de un aborto, ¿no? Y lo otro es, uno se crea una coraza, me imagino que lo hiciste, para poder salvaguardar tu trabajo, todo lo que representaba tu salario, y pues que estas jóvenes y
siguieran con lo que tenían planeado de abordar, era tu trabajo. Fíjate, Claudina, de lo que dices hay un hecho que quiero compartir con todos vosotros. Hay un día, ¿no?, en el que, como he explicado, esto es un holocausto, la víctima es el no nacido, el más vulnerable e indefenso. La mujer también es víctima, el padre, el papá de ese hijo que no llegará a nacer también es víctima, todo el alrededor es víctima, el médico es víctima, yo, enfermera, y todos los profesionales sanitarios que colaboran directa o indirectamente con este mundo son víctimas. Ese holocausto tiene una fosa común, ¿no? Ese cubo donde caen los restos del bebé, que quiero decir que de esos 7 o 10 minutos de franja de tiempo en los que dura ese asesinato, en los que se realiza esa ejecución de sangre. ¿Cuánto tiempo dijiste? Disculpa. Entre 7 y 10 minutos dura. Solo 7 a 10 minutos. Solo, es muy rápido, por eso es tan rentable. Entre esos 7 y 10 minutos, el bebé está vivo hasta muchas veces el final de esos 7 o 10 minutos. Quiero que todo el mundo escuche atentamente esto. El bebé está vivo porque yo estoy viendo la gráfica de su latido cardíaco, por eso sé que está vivo, para que nadie diga que me lo estoy inventando. Por eso sé también cuándo fallece, cuando deja de haber latido cardíaco, cuando se le arrancan las extremidades, cuando esos hierros penetran vía vaginal al útero de la mamá, ese bebé es traspasado, pero va agonizando en una muerte lenta hasta el final, donde también se introducen unas pinzas que tienen forma de dientes, de presa, para que una vez de que cogen el tejido blando del bebé, lo enganchen y ya solo pueden ser extraídas del útero con el tejido enganchado, un pie, una pierna, un brazo, una mano, cráneo, caja torácica. El bebé está vivo, padeciendo todo esto. Para todos aquellos que dicen que no hay vida desde la concepción, ahora que les invito, por cierto, a leer cómo ahora la ciencia va de la mano de la fe de nuestra Iglesia Católica, y ya los dos han certificado que desde el mismo momento de la concepción hay vida. No es vida extraterrestre, es vida humana. Entonces, vida igual que tú y yo. Exacto, vida igual que nosotros los que estamos aquí, y no son un conjunto de células. Y aquí voy a dar la explicación del por qué no. Del por qué han manipulado esto. Entonces, cuando hay un día en el que todos esos restos caen, absorbidos luego por un tubo de aspirador, caen a un cubo que está debajo de las piernas de la mamá, que ella no verá nunca tampoco. Muchas de esas mujeres, después de pasar al box, me piden por favor, que les enseñe los restos de su bebé que han caído a ese cubo. Dime por favor si es niño o niña. Por favor, déjamelo ver, por favor. Ahí ya deja de existir la mentira del coágulo y de las células. Estoy hablando de las mujeres que de verdad han estado en esos quirófanos. Esa es la verdad de esas mujeres que han estado en esos quirófanos. Una de esas veces que yo tengo que vaciar ese cubo de aspirador a un triturador en la sala contigua, es un triturador que acaba de triturar todos esos restos humanos de esos no nacidos. Ese triturador, hay una vez que cuando yo vacío ese cubo, lo hago con prisas porque es un trabajo hiperactivo, horrible, porque es importante que no nos paremos ni a mirar, a no ver y a no escuchar, para así luego, como dice el Papa en esta jornada de octubre, en este tiempo de octubre, misioneros que contaron lo que vieron y escucharon. Por la misericordia de Dios es que puedo estar aquí para contar lo que vi también ahí abajo y escuché. Eso estoy haciendo. Cuando yo llevo ese cubo al triturador, se queda encima de aquella mesa metálica un piececito perfectamente formado de la uña de esta falange. Tendría unas 10-12 semanas de gestación. Ahí sucedió algo en mí.
yo me quedé bloqueada, me agarré a la mesa porque me estaba mareando, tenía ganas de vomitar, y mucha gente puede pensar que yo veía en cada mujer el ecógrafo, efectivamente, pero somos seres humanos de sentidos. Para que las cosas tomen realidad, necesitamos tocarlas, verlas, palparlas, ¿verdad? Es como si el pie, todo lo que ocurriera en la pantalla del ecógrafo, mi conciencia, para poder estar así anestesiada, me gritara que era mentira. Pero cuando el pie salió de la pantalla del ecógrafo y se hizo verdad, entonces vi la verdad. La primera pregunta que yo me hice fue, ¿tú eres feminista? ¿Tú gritas por los derechos, las libertades y la justicia de las mujeres? Pero si ese pie es el de una niña, una futura mujer, ¿quién ha defendido los derechos, la justicia y la libertad de esta mujer por vivir? ¿Quiénes sois vosotras para decidir qué mujer vive y qué mujer muere a costa de divertiros, a costa de ser libres, a costa de querer desarrollaros? Y entonces yo me llevé las manos a la cabeza y dije, algo estamos haciendo mal. Nada se puede sustentar sobre el cadáver de miles y miles y miles de mujeres. A costa de la promiscuidad también, del pecado, porque ¿cuántas podrían ser violaciones? A lo mejor sí hay, pero tal vez sean mínimas. Hay testimonios, miles de mujeres que han sido violadas y cómo han dicho que sí a la vida. La mujer que ha sido violada no se la viola otra vez nosotros, introduciéndole hierros que van a desgarrar su útero y la vida de su hijo. Hay que enseñar en este mundo que la paz viene del perdón, de la reconciliación, jamás viene del odio y de la ira, ni de la venganza. Ese es el otro camino para la vida. Siempre el camino de la verdad, cueste lo que cueste. Y el camino de la verdad siempre es el camino de la vida. Siempre, siempre. María, ¿cómo te trataron en la clínica cuando te estabas revolviendo por dentro cuando viste el pie? En general el ambiente de la clínica era malísimo. Mis jefes eran unos tiranos increíbles. Porque el comunismo trabaja desde el miedo, desde el terror de las personas, para que nunca puedas reaccionar a ellos, para anularte completamente y hacerte esclavo de ellos. Pasó una compañera mía de trabajo por detrás de mí y claro, me vio parada, me vio pálida y me preguntó, ¿qué te pasa? Yo pensaba que es que yo me estaba inventando el pie, quizás no existía, era una imaginación mía. Y ella me dijo esta pregunta, ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Y entonces yo di la respuesta equivocada, porque la respuesta que se toma desde el miedo, desde el terror, desde la vulnerabilidad del que se siente solo ante algo muy grande, en mi caso era eso que acababa de ver el pie. Las mujeres que acaban allí se sienten vulnerables ante lo grande de lo que les viene encima por medio, efectivamente, de ese embarazo que no ha sido planificado, no ha sido buscado, no ha sido deseado. Es tan grande y de esa vulnerabilidad es de lo que se aprovechan. Eso es manipular. Y mi compañera de trabajo me manipuló con esa pregunta y yo respondí erróneamente. Dije, sí quiero seguir trabajando aquí. Así que ella me dijo, bien, entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Desde ese día repetí una y otra vez que eso que había ahí eran coágulos. Yo solo vi coágulos. Es lo mismo que gritan allá afuera, que no hay vida, que es un coágulo, que no hay vida, que es una célula, que no siente, que no padece. Ese es el grito que se ha convertido en verdad de tanto repetirlo para callar las conciencias de los que hemos participado en esos asesinatos. Me parece curiosísimo cómo es el diablo, ¿no? Dice mi madrina espiritual que el diablo es un cochino mentiroso. Ella, en vez de decirle al diablo, le dice,
ese cochino mentiroso. Y es que sí, porque el diablo o Dios solamente se basan en nuestra libertad para poder utilizarnos o para bien o para mal. Y bueno, tu sí de la respuesta de tu compañera me suena un poco al sí de María, pero completamente el otro polo opuesto. Pero igual, fue solamente un sí, una pequeña palabra en un pequeño espacio de tiempo que sirvió para que el enemigo te siguiera usando para destruirte a ti por dentro y para que pudieras seguir destruyendo vidas. Me parece interesantísimo también cómo dices que cómo atas esto con la ideología comunista, porque en verdad todo esto es como parte del comunismo, pues. Porque al principio iniciaste hablando que era feminismo. Entonces, nada, la conclusión que me llevo es que el feminismo y todas estas otras ideologías, también como el comunismo, están todas relacionadas y de verdad que no traen nada bueno, son mentiras del mal. Si hay una cosa que yo tuviera, bueno, por ahora, por lo que va de este programa, tuviese que llevarme a este programa, es que el feminismo destruye a la mujer. El feminismo destruye a la mujer, no la libera, la encadena aún más, la tiene completamente secuestrada, la tiene completamente anulada, la tiene completamente vejada, humillada, utilizada, para que otras mujeres que dicen amarnos y defendernos nuestros derechos y libertades se estén enriqueciendo a costa del resto de mujeres. Es el comunismo en estado puro, pero de otra forma. Antes era un comunismo de ricos y pobres, de ideología de clases. El comunismo se tiene que ir, lo dijo San Juan Pablo II ya, solo se ha cambiado de uniforme. Pero el mal es el mismo, y lo dijo la Virgen de Fátima. Lo dijo ya ella, nos advirtió, pero todos pensábamos que iba a volver ese comunismo que conocimos, de la Guerra Fría, pero ha venido, este es el tipo de comunismo. Esta vez tenía que ser más sofisticado, y dentro de lo sofisticado que ha venido el comunismo, lo ha hecho con la ideología de género. Todos son actos antinaturales, fuera ya de toda fe, si queremos sacarlo, que me parece bien, son antinaturales, van contra la propia dignidad e identidad del hombre y de la mujer. Después de todo esto, entonces, ¿cómo llegas a convertirte? ¿Cómo conociste a Dios? Sé que te fuiste a donde las madres, las monjas de las madres de Teresa de Calcuta, y de ahí sale. Si podemos llegar ahí para que todos los que nos oyen hagan Claro, un cierre. ya, Disculpa. ahora viene la mejor parte, ¿no? Sí. Voy a resumirlo mucho, invito a todo el mundo, con vuestro permiso, que quieran escuchar más profundamente, porque a partir de aquí ahora vienen unos signos de Dios extraordinarios, ¿no? Muy sobrenaturales. Yo solo diré que todo comienza porque Dios me tiene que llevar totalmente a la destrucción para Él poder volver a reconstruir, para hacerme la persona que soy hoy, por eso estoy aquí sentada, ¿no? Porque lo he perdido todo, ahora es cuando lo he perdido todo, para gloria de Dios, por proclamar la verdad, ¿no? No gano nada, ¿verdad? Quiero que lo sepa todo el mundo con esto. Nadie me tiene pagado, no soy una invención de la Iglesia Católica ni de ningún tipo de partido político. Soy el resultado de Jesús de Nazaret pasando por esta miserable vida pecadora que se iba al infierno, del que doy fe que existe. Entonces, el 11 de enero del 2017, mi esposo, con el que me había casado y llevaba 28 años junto a él, me abandonó. Toda nuestra vida idílica y perfecta, de todo, porque ahí hay una transformación. Yo ya tengo mi consulta privada, gano mucho dinero, todo eso que me llevó a ese primer trabajo ahora, resulta que gano mucho dinero, mi esposo gana mucho dinero. Yo me hago deportista, llego incluso a competir haciendo algún podio en montaña con el objetivo de mitigar el dolor que me es insoportable. Es el mismo dolor que cargan las mujeres toda su vida hasta que se encuentran con Jesús de Nazaret, ¿verdad? El verdadero sanador y libertador. Y en ese vacío, cuando mi esposo me deja, tengo un intento de suicidio que no llego a culminar por uno de mis perros,
Tenía 2 perros abandonados de la calle, siempre recogía a los abandonados, y uno de mis perros es lo que utiliza Dios para impedir que yo me quite la vida, lanzándolo sobre mí como si fuera un peso de toneladas sobre mis piernas. Yo en ese momento pesaba mis 45 kilos, estaba en plena forma física y no pude hacer nada con el perro. Es cuando recibo una llamada de teléfono desde Nepal, había hecho un gran amigo allí, y me dice que después de haber habido un terremoto, si puedo por favor ir a ayudarle a llegar a unas aldeas atrapadas como profesional sanitaria y como experta en montaña. Así que a partir de ahí le digo que sí, cierro todo lo que tiene que ver con mi vida en España y el 8 de mayo del 2017 estoy volando a Katmandú. Cuando llego se adelanta el monzón, así que todo por lo que había ido se viene abajo y aparezco aquella mañana en ese famoso cruce donde veo venir hacia mí por la derecha 2 misioneras de la caridad. Las reconozco por el sari que llevan, que es blanco y azul, porque ya sabéis el porqué, pues me deja bloqueada, pero veo 2 cosas importantes. Veo una inmensa sonrisa en ella y mucha luz. Cosa que a mí me sorprende porque allí todo está rodeado de enfermedad, de pobreza, de muerte, de basura, ¿no? Y entonces no entiendo bien por qué sonríe. El caso es que ella empieza a decirme en medio inglés nepalí que tengo que ir a un sitio al que yo me niego, le digo que me suelte inmediatamente, que me deje en paz. Esas son mis palabras, ¿no? Las que doy desde el dolor. Porque así es como voy, rota, con dolor, llena de ira, de rabia, de resentimiento y sobre todo, quiero decir esto para mucha gente que está al otro lado, escuchándonos y viéndonos, que sé que lo sienten. Estaba llena de culpa y yo creía que para mí ya no había solución, ya no había esperanza. Yo ya era lo suficientemente mala de todas las cosas que había hecho, que no había nadie que pudiera mirarme sin sentir asco, el mismo asco que sentía yo de mí misma. Así que en ese estado, ella me dice que tengo que ir a ese sitio, pero yo no voy. Esa noche es cuando ya no duermo, porque todo el tiempo siento la voz, esa voz en mi cabeza diciendo que tengo que ir a ese sitio, que voy al día siguiente, llamo a una puerta y me abre la misma hermana. Me invita, para hacerlo más corto, me invita a ir al día siguiente para empezar con la Eucaristía. Así que al día siguiente yo aparezco en aquella capilla de Katmandú y ahora es donde os llevo a todos a aquella capilla de Katmandú. Una capilla de Madre Teresa de Calcuta, la de Katmandú es pequeñita, hay una alfombra azul en el suelo, no hay bancos como en las nuestras, en nuestras parroquias, hay solo un altar, hay un sacerdote que será el que celebre la Eucaristía y son 9 hermanas misioneras de la caridad las que forman la congregación de Katmandú. A mí me dirán un lugar donde ponerme, que es en el suelo, sentada contra la pared del fondo, y ellas 9 estarán colocadas delante de mí, de espaldas a mí. El sacerdote lo tendré de frente. Yo no vi nada, pero en realidad había una imagen de la Virgen María, nuestra Inmaculada Concepción, y habrá una cruz grande con Jesús crucificado, y las palabras de Madre Teresa de Calcuta, tengo sed. Pero yo no vi nada de esto. Yo me senté en el suelo, me hice una bolita y empecé a intentar dejar la mente en blanco. Yo en estos tiempos, hacía varios años que había abandonado el ateísmo, claro, porque el dolor no se quita y nada mejora, y me había ido por todos los temas de la nueva era, hasta que caí en el budismo. Practicaba yoga, hacía meditaciones y todo lo que venía, Reiki, mindfulness, cursos de milagros, que si enfoca tu optimismo para el cielo y vuelve rebotado y te da un castillo, un esposo nuevo. Yo estaba en todo eso y nunca hallé ni paz, ni luz, ni consuelo. Nunca hallé nada que me hiciera ver que yo no era basura, que era como yo me trataba a mí misma, como una basura. No tenía identidad porque no sabía quién era, no me identificaba con nada ni nadie y no tenía tampoco ya dignidad en ese momento. Así que, así en esas condiciones es cuando, al comenzar la Eucaristía, yo escuché una voz. Es una voz dulcísima,
dulcísima. Es una voz de hombre que me dijo estas palabras: bienvenida a casa. En ese mismo momento abrí los ojos porque no me podía creer que alguien me estuviera hablando al oído, pero como en un altavoz, un amplificador. Abrí los ojos y siempre lo cuento, es de risa, digo, solo caben dos opciones: o me han envenenado o me han drogado. Y me entró la risa porque dije, ¿me está hablando en mi idioma? ¿En serio esa voz? Dije, Dios mío, qué mal estoy, pensé, ¿no? Así que volví otra vez porque todo seguía igual, las hermanas, la ceremonia de la Eucaristía, todo seguía igual. Así que volví a cerrar los ojos, me volví a hacer una bola y entonces volví a escuchar la misma voz, esta vez con más autoridad, con más dulzura, con más misericordia y con nostalgia. Y me dijo, bienvenida a casa, ¿cuánto has tardado en amarme? Siempre he dicho que de todas las cosas que mi Dios me podía haber reclamado en justicia, lo único que me hizo saber es la nostalgia, la sed que tenía por más de 30 años. En ese momento caí de rodillas y miré a la cruz que vi. Ya sabía que la voz venía de esa cruz. Era una voz tan tierna, tan llena de esperanza. Una voz que se dirigía a mí, es solo a mí. En ese momento, cuando abrí los ojos y vi esa cruz de rodillas, toda la capilla desapareció, desaparecieron las hermanas, toda la capilla se llenó de una inmensa luz, una luz que no cegaba mis ojos, pero era la luz más hermosa que había visto nunca. Y ahí, justo ahí, vi cómo de la cruz descendía nuestro Señor Jesucristo resucitado. Yo vi a Jesús, como lo vio María Magdalena, resucitado. Vi al resucitado caminar hacia donde yo estaba para decirme, no necesitas los ojos de la cara, los ojos de la razón para verme, solo necesitas los ojos de la fe. En ese momento mi cabeza cayó contra el suelo y me quedaré en esta posición todo el tiempo. Ya ahí no te necesitaba el cuerpo físico para estar, ni ver, ni escuchar a nuestro Señor Jesucristo, que era a quien estaba viendo. Así que yo le dije, bien sabes tú que yo no tengo fe en ti. Y en ese momento, con la sonrisa más hermosa que he visto nunca, me fue dada la fe como lo que es un don. ¿Para qué en ese momento? Vi pasar de pronto toda mi vida por delante. Supe perfectamente y con toda la certeza con la que hoy lo cuento, que estaba en mi juicio personal, en la iluminación de mi conciencia. Pensé que moría ese día y por eso estaba aconteciendo todo. Fue horrible ver mi vida, no solamente por el hecho de los años acontecidos en aquella clínica y formar parte del asesinato de los no nacidos. Fue todo, mi no tener hijos, lo que había dejado de amar a Dios sobre todas las cosas, cómo había estado bebiendo de charcos putrefactos, de todo lo del mundo, cómo idolatraba a cosas del mundo, a mi esposo, al trabajo, a las carreras, cómo había adorado la creación en vez de al Creador, cómo había vivido como esa pródiga que se gastó la fortuna, la herencia, y ahora estaba peor que los cerdos. En ese momento lloraba y lloraba y lloraba. De toda la vida que vi, yo no puse ni una sola excusa, no culpé a nadie de nada. Por allí pasaron mis jefes, mis compañeras de trabajo. Yo solo pedía perdón a Jesús. Yo lloraba inmensamente con un dolor que tampoco he experimentado. Era la contrición de esos pecados por la gracia que Él me estaba dando para llorarlos. Como si me estuvieran quemando las entrañas, sentía el dolor. Porque ese momento por el que vamos a pasar todos, yo voy a volver a pasar por él, se ve toda la vida. Es la iluminación de la conciencia porque todo se ve
desde la mirada de Cristo, y todo se siente desde el corazón de Cristo, que era donde yo estaba en ese momento. Yo solo podía llorar y decirle, perdóname, perdóname, ¿cómo te he podido dejar? ¿Cómo te pude abandonar? ¿Por qué? A mí me pareció que duraba ese dolor una eternidad y entonces sentí que todo cambiaba. Sentí calor, sentí consuelo, sentí una caricia tierna y entonces empezó a cambiar mi llanto en gozo y alegría, porque era verdad. Todo eso que yo no me perdonaba, todos los pecados que creía que nadie podía asumirlos, me estaba encontrando con que ya había habido un hombre, un Dios que se hizo hombre para pagar por mí, Jesús, que era con quien estaba. Se llevó todos los pecados, los quemó y fue cuando me dijo, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, sino lo que suceda de ahora en adelante, porque yo hago nuevas todas las cosas. En ese momento me miré las manos y vi la sangre del cordero derramándose sobre ellas, porque yo había pasado mucho tiempo en las que cuando me veía mis manos daba igual todo lo que las lavara, nunca las veía limpias, siempre las veía llenas de sangre de todos los no nacidos, impregnada de los restos de aquellas mujeres. No había forma de que se fuera de mis manos. Ese momento fue para mí el momento de redención absoluto, cuando yo vi la sangre del cordero pasando por mis manos y a él sonriendo, diciéndome que me volvía a hacer nuevas las manos, para que esta vez sí sanaran, sí bendijeran, sí cuidaran, sí protegieran, para que volviera a mi vocación original, por lo que yo me hice profesional sanitaria, para aliviar y dar consuelo al que está sufriendo, para llevar sanidad y esperanza al que le está doliendo, para acompañar y asistir al que está agonizando, no para llevar muerte al vivo, no para llevar muerte, no para llevar desolación y caos y mentira. Empecé a sonreír y sonreír y sonreír. Así que llegó el momento de la despedida y entonces es cuando todo desapareció y yo comencé a abrir los ojos y me volví a ver en aquella capilla. Me puse en pie de un salto y yo ya era otra mujer. Era la mujer, el inicio de la mujer que ya soy hoy y que espero que él no deje de transformar para ser exactamente la mujer que él está esperando para llevarme al cielo cuando sea mi momento. Cuando yo abrí los ojos, alrededor de mí había un charco de agua, eran todas las lágrimas que había llorado. Habían pasado 3 horas y las hermanas rezando todo el tiempo alrededor de aquel cuerpo que pensé. Vieron algo y fue caer sobre aquel cuerpo el fuego del bautismo del Espíritu Santo. Eso es la confirmación, ¿verdad? Yo recibía el fuego del Espíritu Santo y ellas escuchaban de Dios nuestro Padre, nuestro Abba, 2 palabras para mí, que me daba una tierra nueva y un nombre nuevo. Por eso yo desde ese día paso a llamarme María, no porque tenga miedo a mis antiguos jefes, no porque quiera ocultar mi identidad, no, es porque a una nueva vida, a una nueva mujer, le dio el Señor un nuevo nombre, me dio el dulce nombre de María. Gracias, María. Se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero qué bello testimonio. Dios te llamó a ser luz y sal en la tierra, así mismo. Luz llena de amor para convertir y sanar a todos los que te escuchan este testimonio. Muchas gracias, María. No sé si quieres dar un último mensaje súper cortito a todos los que te están oyendo. Viva Cristo Rey, viva nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe en México, Amén. La Virgen del Pilar en España y la Virgen de María de la Antigua en Panamá. La Virgen María de la Antigua en Panamá y cualquier advocación que es la Madre de Dios y Madre nuestra. Y sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida.
no al miedo, no a la represión y no a la esclavitud, sí a la verdad sobre todas las cosas. Os invito a no tener miedo en estos tiempos en los que el Señor nos llama a no solo ser cristianos buenos, sino ser cristianos santos, para gloria de Dios. Amén, amén. Muchas gracias, María, muchas gracias por haber dado tu testimonio para que sepamos un poquito más de ti. Gracias, Juan Camilo, y a todos los que hoy están en sintonía. Gracias a todos, los esperamos en nuestro próximo programa. Toche Taika, Dios los bendiga. Tinchi Puyao. Todos invitados a esta fiesta, a vivir unidos el amor de Jesús. María nos protege con su manto, porque somos la voz que necesitas tú. Radio María es la voz que necesitas tú. Radio María es la voz que lleva a Jesús. Radio María es tu